Desde ahora y hasta las 17, Integrados. Conduce Miguel Ponce. Estás en Trade. Amigos, y muy buenas tardes antes que nada. Esto es Integrados, obviamente, con exactamente 17 minutos de atraso. Tiene que ver, lógicamente, con esta Buenos Aires querida y su tránsito. Llevamos este es el cuarto día de caos de tránsito en el centro. Yo salí desde un lugar donde habitualmente tardo 20 minutos en llegar hasta acá, y esta vez he tardado 1 hora 20, exactamente. Salí faltaban 3 minutos para las 15 horas, y estamos en las 16 y 17, por lo tanto, exactamente 1 hora 20 en llegar hasta acá. Nada, ustedes saben, esto es un espacio en el cual básicamente tratamos de interpretar, de comprender, de descifrar la realidad económica, la realidad de la integración, la realidad del comercio exterior, la realidad de la economía, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que le interesa a quienes básicamente nos siguen, que son fundamentalmente empresarios pymes vinculados al comercio exterior. Para el día de hoy, obviamente, teníamos varios avances. El primer avance tiene que ver con un debate que vuelve a la primera plana. Vuelve a la primera plana, yo diría, de manera manifiesta, de manera consciente y de manera inconsciente, de manera explícita y de manera implícita, y tiene que ver con el modelo de integración al mundo, esto que algunos denominan apertura o cierre, esto que algunos dicen proteccionismo o integración, es decir, un debate que se las trae. Si uno mirara lo que tiene que ver con las cosas ocurridas en la Argentina en las últimas horas, particularmente no en el día de ayer, sino en la movilización de antes de ayer, uno diría, hay algo que se está moviendo, ¿no? Hay algo que está cambiando. Cuando habitualmente estamos acostumbrados a ver grandes movilizaciones populares, particularmente cuando son convocadas por los sectores que representan al sindicalismo argentino, los destinos habituales son Plaza de Mayo, Plaza Congreso, habitualmente también podría como alternativa ser la sede de la propia Confederación General del Trabajo. Esta vez la singularidad hace de que el destino elegido para la marcha, el lugar hacia el que marchó la gente, con convocatoria explicitada que era hacia allí, fue el Ministerio de la Producción. Y este no es un tema menor. ¿Por qué? No es un tema secundario. Es un tema que tiene que ver con precisamente esto que estamos tocando hoy. En el Ministerio de la Producción se concentran, yo diría, dos de las políticas más cuestionadas. La primera política cuestionada tiene que ver con el área de la Secretaría de Comercio y tiene que ver con el control de precios. Claramente, los precios no han sido colocados bajo el control que todos esperábamos. Claramente, los precios son bastante responsables de la situación inflacionaria que se vive en la Argentina. Claramente, los precios son mirados con detenimiento porque el sector que tiene bajo su responsabilidad la política de precios está dirigido por un representante de la Anónima, secundado por un representante de Carrefour. Entonces hay, yo diría, muchas sospechas de connivencia o de debilidad, por lo menos, en lo que tiene que ver con claramente una política que ha terminado atentando de alguna manera contra los esfuerzos por contener la inflación, por un lado, que le ha pegado a sectores que obviamente en su gran mayoría por un tema de clase votaron al actual gobierno y que hoy están quejosos de lo que está ocurriendo en este terreno, y por otro lado que
hay mucha gente que dice que esto se podría haber hecho de otra manera. Si uno habla con algunas de las organizaciones de consumidores, muchos de estos consumidores, digo Polino y compañía, ¿no es cierto?, no comprenden cómo se está manejando esta política y particularmente con los resultados que luego de transcurrido más de un año se pueden verificar y hasta cuantificar, no haya un sacudón importante, no haya no estamos diciendo reemplazo de funcionarios, porque en todo caso esto lo está pidiendo la Unión Industrial Argentina, no es necesario que nos sumemos nosotros, pero de alguna manera alguien está esperando una rectificación de esto. Este es un año electoral, cada minuto que pasa se paga en votos. Digo, para empezar a llamar la atención algunos distraídos en este aspecto. El segundo elemento, que tiene que ver con el destino de la movilización de antes de ayer, es que también bajo esta área está la Administración del Comercio Exterior. Digo, dentro del Ministerio de la Producción hay un área que claramente maneja todo lo que tiene que ver con licencias automáticas y licencias no automáticas, tiene que ver todo con la Administración del Comercio Exterior, con este debate al que yo hacía referencia entre apertura y proteccionismo, con esta sensación que hay de que algunos sectores están encontrando afectación por alguna suerte de descontrol en la operatoria de comercio exterior y de aprobación de importaciones, particularmente las licencias no automáticas. Sin embargo, cualquiera que a priori hiciera análisis cuantitativos y se basara en números, tendría que decir que obviamente invasión de importaciones no está habiendo ni la podría haber. ¿Por qué? Porque los que hablan con ligereza de esta temática se están olvidando o están soslayando de que el 83.5% de lo que ingresa hoy a la Argentina tiene que ver con insumos, partes y piezas, bienes de capital, etcétera, vinculados, energía, vinculados a elementos que son utilizados por la producción global, o sea, la industria, o sea, la explotación agropecuaria, el campo, también por las estructuras, la infraestructura de servicios públicos y privados, y por lo tanto es lo que queda para importaciones de productos finales no llega hoy al 13% en la Argentina. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hay atrás de la queja? Atrás de la queja está en la necesidad de transparentar una situación que a todas luces también compromete al gobierno nacional. Si uno habla con los sectores quejosos, fundamentalmente aquellos que representan las industrias vinculadas a los sectores sensibles, recordamos que los sectores sensibles a los que nos referimos son textiles, calzados, juguetes principalmente, uno se va a encontrar con que la queja, el llanto principal, la afectación principal no tiene que ver con China, que sería el país origen de la mayoría de las importaciones nacionales, sino que ¿con qué tiene que ver? Claramente tiene que ver con el contrabando. Hoy la principal competencia de la producción nacional no son las importaciones, sino que son el contrabando. Cuando lo escuchamos a esto dicho tan pragmáticamente y ampulosamente también en lo que fue la reunión de nuestros amigos textiles en Protextil 2016, organizado por la Fundación Proteger, por supuesto, mucha gente se miraba sorprendida porque hubiera esperado un ataque, una queja mayor hacia China como principal origen, ¿no es cierto?, de las importaciones que compiten con la producción nacional. Sin embargo, la queja principal dada cuantitativamente por la gente de Proteger ponía el acento en esto de el contrabando, particularmente el contrabando que entra por zona norte, por la frontera norte de Argentina, léase fundamentalmente Paraguay, pero también Paraguay y Bolivia.
Y por eso, en todo caso, también se entiende la ovación con la que fue recibido Gómez Centurión en ese encuentro. Digo, yo lo comenté en estos micrófonos, que a todos nos había llamado la atención. Yo creo que en ninguna época de la historia un administrador de aduana fue recibido de esta manera en algún ámbito así masivo y multitudinario de sectores productivos. Y me parece que tiene que ver justamente con esto que estamos haciendo referencia. Entonces, es muy importante que tengamos en claro que en este debate, apertura, proteccionismo, primero, nadie está planteando una integración boba al mundo, sino todo lo contrario. Estamos hablando de una integración inteligente al mundo. Por lo tanto, nadie está planteando aperturas suicidas o irresponsables. Estamos planteando que en ese marco de integración siempre hay que tener en cuenta los intereses nacionales y hay que actuar en consecuencia. En todo caso, lo que no podemos dejar de explicitar es que si viniese un proceso de traba, diríamos, contundente a las importaciones, los más afectados serían los trabajadores y los sectores productivos, porque se quedarían sin insumos, se quedarían sin bienes de capital, sin bienes intermedios, etcétera, 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 o sin energía. Entonces, primer asunto, subrayar esta situación en el marco de este debate. Segundo, evidentemente también los muchachos de la protección están ganando una batalla mediática por goleada. ¿Qué han conseguido? Y han conseguido que, pese a que el gobierno pusiera sus esfuerzos en demostrar cómo vienen los números, mostrando los números que hoy el INDEC da a conocer y sobre los que no hay dudas, donde queda claro que desde la formalidad no hay invasión de importaciones, pero por otro lado han ganado la batalla. ¿Por qué? Porque la respuesta política al paro, la respuesta política a esta queja que hacemos referencia, es que el propio gobierno está dispuesto a sentarse y empieza en el curso de esta semana, digo mañana, o a partir del lunes y martes, una ronda de negociaciones, charlas, aproximación con los sectores sindicales y empresarios representantes de estas empresas y de estos sectores que hoy están en queja. Entonces, no me extrañaría que haya algún tipo de acuerdo, coincidencia, etcétera, con ADIMRA, que haya algún tipo de acuerdo con la gente del calzado, que haya algún tipo de acuerdo con la gente de la Fundación Proteger, por la cual se encuentren mecanismos o, diríamos, instrumentaciones que permitan neutralizar de alguna manera las áreas en las cuales puede estar habiendo hoy mayor impacto por la apertura en términos de comercio exterior. Esto nos parecía importante traerlo en la tarde de hoy. Seguramente lo vamos a hablar con nuestro invitado para el día de hoy, que tiene que ver con la economía real y con los puertos y la infraestructura y tantas cosas que estamos acostumbrados cotidianamente a hablar desde estos micrófonos. Por lo tanto, hacemos ya nuestra primera pausa en la tarde de hoy y luego vamos en la búsqueda de nuestro primer entrevistado. Hutchison Ports Faxa, terminal portuaria. Miembro del grupo CK Hutchison Holdings. Líder mundial en inversión, desarrollo y operación de puertos. Con presencia en Asia, Américas, Australasia, Europa, Medio Oriente y África. Hutchison Ports Faxa, 22 años al servicio del comercio exterior argentino. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. ¿Sabés por qué somos el primer puerto argentino en el Río de la Plata? Porque nuestra ubicación estratégica reduce 8 horas la navegación y los costos del peaje. Porque grandes empresas eligieron nuestros muelles para operar y tenemos la terminal de contenedores más moderna de Latinoamérica. Porque contamos con un servicio ferroviario propio y permanente y seguimos invirtiendo maximizando los recursos. Puerto La Plata. Presidencia Ingeniero José María Dotz. Trade, periodismo de carga.
Amigos, y tal como lo teníamos anunciado y adelantado a través de las redes sociales, nos tendría que estar escuchando el amigo Ángel Pini Elías, de allá directamente, creo desde Rosario. Él es el titular, ¿no es cierto?, por un lado del puerto de Rosario y por otro lado del Consejo Portuario Argentino, que hoy tiene precisamente al puerto de Rosario a cargo de la presidencia, como diríamos en términos de Mercosur, pro tempore. Pini, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, Miguel, un gusto escucharte a vos. Pero qué alegría, Pini. Primer asunto, yo te diría que antes de ir a las preguntas vinculadas a la temática general, diríamos, y principal de nuestro programa hoy, que tiene que ver con este debate nuevo, que es el debate de siempre, ¿no es cierto?, que se da en el término de comercio exterior, nos contaras un poco cómo está la situación del puerto de Rosario, que hemos visto hoy en algunos medios, que tanto el puerto de Santa Fe como Rosario, pero en general la provincia de Santa Fe, está aumentando muy fuertemente su participación en el balance de comercio exterior argentino, y por otro lado que nos comentaras un poco alrededor de cuáles son los programas o dónde están poniendo el acento en este año ahí desde el Consejo Portuario. Pero cómo no, mira, bueno, en primer lugar, lo del polo portuario de Rosario, que como vos sabés y la mayoría de los oyentes de tu programa lo conocen también, es un polo conformado por más de 35 terminales portuarias, muchas de ellas, la gran mayoría privadas y dedicadas a un tipo de operatoria específica, pero por donde salen en 80 kilómetros de extensión el 80% de las exportaciones de Argentina, ¿no? Por lo tanto, yo tengo la sensación, y esto está muy visto y muy conversado acá en Rosario, que las primeras medidas macroeconómicas que tomó el nuevo gobierno funcionaron como una manera de potenciar el desarrollo de exportaciones. Además, la proyección granaria de 130 millones de toneladas hace que estos puertos hoy están funcionando muy bien. Te diría que este es el punto del crushing de soja más importante del mundo, y por acá sale una inmensa riqueza. Ahora bien, ese gran polo portuario se conforma por dos subsistemas. En mi juicio creo que hay que tenerlos bien claros. Por un lado, el subsistema privado, donde están las grandes terminales portuarias, la mayoría de ellas dedicadas a los commodities, donde hay exportaciones muy importantes de biodiesel y donde ha habido inversiones realmente muy fuertes y hay anunciadas inversiones muy fuertes. Esto mueve casi 60 o 70 millones de toneladas. Y hay un subsistema público que está en el puerto que quedó en la ciudad de Rosario, donde está la única terminal de contenedores. Fíjate vos, para trabajar por una economía menos primaria, la única terminal de contenedores es la del puerto público. Muy bien. Y una terminal de granos pública que mueve, no pocos, 3, 4 millones de toneladas, que es la única por donde un exportador argentino, una UTE, una conformación cooperativa, etcétera, pueden realizar una exportación sin tener que ir a la gran empresa exportadora que saca sus productos, ¿no? Haciéndolo por... Hoy hay muchísimas firmas nuevas, pequeñas, que están exportando, así como hay una tendencia a exportar granos por contenedor. También hay que firmas que hacen exportaciones de 3.000, 4.000 toneladas pueden hacerlo desde una terminal pública, ¿no?, que les permite comercializar por ellas mismas. Así que el 10% del total hoy lo mueve el sistema público, pero en conjunto, sin duda, este polo es muy potente y está en un momento muy importante. Muy importante, sin duda. Contanos, salimos de la problemática local, pasamos a la problemática nacional. Vos tenés una responsabilidad muy grande en estos momentos, acabás de volver con el presidente de la Nación de la misión a España. Nos gustaría primero que nos cuentes un poco eso, que es lo más reciente, y segundo un poco cuáles son las perspectivas que se tienen planteadas para el año como consejo. Bien, perfecto. Bueno, la primera cuestión en contexto es el cambio de gobierno. Inicialmente tuvo una innovación institucional en los puertos, que es la creación de un Consejo Federal Portuario, que está integrado por todos las provincias que tienen puertos a través de sus ministros o de sus secretarios que se ocupan de estos temas, por un representante de los puertos privados, que es su vicerreta de la Cámara de Puertos Privados, y un representante de los puertos públicos. ¿Cuál es la diferencia? Desde ese momento hay como un diálogo mayor, y muchas de las resoluciones, que diría las que ha venido tomando la subsecretaría, se toman por consenso. Es decir, dentro del Consejo Portuario Argentino tenemos un ámbito. Nosotros nos ocupamos de los puertos públicos, que son 26, y entre ellos están
los más importantes del país, pero notamos que a diferencia de antes, donde una resolución nos despertaba un día con que no podíamos llevar carga a Uruguay o que se ponían determinadas trabas, bueno, hoy estas cosas están superadas y creo que los puertos están preocupados por trabajar en temas que te diría son básicamente la cuestión de la recuperación de la Marina Mercante Nacional, que me parece un punto muy importante. Otro tema es por hacer que la aduana, además de las funciones de control, pueda cumplir eficazmente también la tarea de facilitación del comercio, y también trabajar sobre los costos, con una mirada muy amplia para que los servicios sean eficientes, pero también contribuyamos desde los puertos a que el costo logístico de la Argentina baje. Vemos con buenos ojos algunas nuevas inversiones que se están planteando para algunos puertos públicos. Hacía mucho que no se invertía en puertos, pero nos parece que hay que dar un paso adelante con nuestros puertos, sobre todo los públicos, ¿no? Mejorar sus infraestructuras y poner mucha cabeza en la cuestión de integrarnos a un sistema logístico que permita que la Argentina tenga condiciones para exportaciones, no solamente de commodity, que tengan costos aceptables para los productores. Y para esto hay que trabajar en la logística multimodal, hay que trabajar mucho en cambiar la matriz de transporte, que hoy está muy centrada en el camión, que tiene 94-95%, desarrollar mucho más las vías navegables, y sobre esto, por supuesto, discutimos en algunos casos con el gobierno, pero nos encontramos en un momento que me parece que los puertos están asumiéndose como una herramienta muy importante para el comercio exterior de la Argentina, sobre todo en las nuevas condiciones del comercio internacional, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Ahora, Vini, yendo así un poco al nivel de actividades, bajando a lo concreto en lo que es el programa del año del Consejo. ¿Qué están pensando hacer? ¿Dónde están poniendo el acento? ¿Qué cosas están organizando? En concreto, ¿cuáles los esfuerzos, hacia dónde los están poniendo? Bien, tomando estos 4 temas que te planteé como los fundamentales, ¿no? La recuperación de la Marina Mercante Nacional, nos parece que tenemos que trabajar en este proyecto de ley que ha sido aprobado en el Senado de la Nación. Sin duda no es la ley perfecta ni la mejor ley, pero que de alguna manera creo que si se trata rápidamente sería un avance muy importante para que, por lo menos en la hidrovía, veamos barcos de matrícula argentina, ¿no? Hoy prácticamente no hay Marina Mercante Nacional y todo lo que pasa por acá frente a Rosario es paraguayo, ¿no? Tener Marina Mercante sería algo muy importante para el cabotaje, para bajar costos, para que haya más industria naval, etcétera. Sobre esto estamos trabajando concretamente, ¿no? Acercándonos a algunos gremios, me parece que tienen una visión interesante acerca de cómo hay que actuar. Nos interesa mucho trabajar con los costos, mejorando la prestación de los servicios. El tema de la aduana es un tema que lo estamos trabajando junto con algunas regulaciones como los waivers, que son esos permisos, porque para que una embarcación extranjera supla el problema del cabotaje hay que pedir unos waivers. Bueno, sobre esto hemos trabajado muchísimo con un conjunto de especialistas que tienen los puertos, que son asesores o funcionarios de hace mucho tiempo, que los hemos puesto en valor, ¿no? Y hoy están haciendo un aporte muy importante a la rediscusión de muchos temas que tienen que ver con lo portuario. Y creemos que hay que terminar el año con una gran actividad que sea parecida a la que hicimos el año 2016, un encuentro multisectorial, donde el año pasado nos ocupamos de estos temas, llamémosle domésticos, pero en este año nos parece que el foco hay que ponerlo en la internacionalización, en las relaciones con los otros puertos, en la mejora de la conectividad, en el debate sobre la necesidad o no de un puerto de aguas profundas, en el hub logístico que requiere la Argentina. Bueno, estos temas nos parece que desde los puertos hay mucha gente que opina y por supuesto muchos especialistas. Los puertos tienen una visión particular, Miguel, que es la de la ciudad que los rodea, la del sistema productivo, el pulso de la producción local, las necesidades logísticas. Bueno, ese me parece que es lo que nos va a ocupar durante este año. Contame cómo está la vinculación con los puertos de la región. ¿Qué están viendo en términos de articulación? ¿Qué cosas están priorizando? ¿Cómo están avanzando en esa línea? Mira, nosotros en Rosario justamente somos un puerto feeder importante de contenedores, que tenemos la necesidad de mover la gran cantidad de contenedores que se generan en la región centro, el NOA y el NEA, que tienen una logística dificultosa de no existir en nuestro puerto, porque deben ir por camión hasta Buenos Aires y esto sin duda incrementa los costos. Desde hace un tiempo
hemos recuperado la noción de la logística regional, que nosotros apoyamos fervientemente. Ejemplo, hoy a Rosario vienen las 3 líneas principales navieras del mundo, y haciendo una escala en el puerto de Montevideo, o en Santos, o en Navegantes, estamos en condiciones de que un contenedor que sale de Rosario llegue a Rotterdam, en algunos casos con 48 horas menos de tiempo de tránsito que si salieran por el puerto de Buenos Aires. Y están saliendo directamente acá, obtienen el BL de la exportación acá. Entonces a nosotros nos parece que nosotros tenemos que desarrollar la matriz del transporte de la Argentina, pero pensar que la logística, sobre todo la de contenedores, requiere hoy de grandes instalaciones portuarias, y para esto hay que trabajar con una visión global o general o regional. Me parece que en esto la integración a nosotros nos ha servido para hoy tener un puerto que, fíjate, durante el año 2016 la mayoría de los puertos tuvieron una baja en el movimiento de contenedores, y nosotros tuvimos un pequeño incremento en un puerto que recuperó su competitividad y no ha tenido conflictos gremiales en los 2 últimos años. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados con el puerto público de la ciudad. Hoy trabajan casi 1000 personas, pero se ha convertido en una plataforma logística moderna, que permite mover cargas rodantes, que permite hacer cargas de transbordo, bajar cargas proyectos, bajar rieles de ferrocarril, en una operación complejísima que se está realizando en estos días, y sobre todo mover a los contenedores, ¿no? Que el contenedor, además de ser el vehículo adecuado para las manufacturas de origen industrial, para desarrollar nuestras empresas industriales con agregados de valor y con tecnología, hoy se consolida también para mover cereales o semillas especiales. Y me parece que esta es una tarea donde hay que poner tecnología, inteligencia comercial, y me parece que de esa manera el puerto puede ser un factor de desarrollo muy importante, ¿no? Así es. Nos parece así importante poder poner el acento en esto que vos estás, digamos, subrayando, porque claramente hoy, cuando uno habla de competitividad, esta palabrita que cada vez está adquiriendo más volumen, particularmente cuando empiezan a aparecer oportunidades, porque en el nuevo escenario internacional, ¿no es cierto?, a partir de Trump, muchas de las amenazas, algunas de las cuales se llevan a cabo, particularmente con los amigos de México, esto está generando oportunidades para la región, y sería terrible que esas oportunidades para la región y particularmente para nuestro país no las pudiéramos estar utilizando por falta de competitividad. Competitividad obviamente tiene que ver con puertas adentro de la empresa, pero también tiene muchas veces que ver más con lo que ocurre por portón afuera de la empresa, y en este caso, portón afuera de la empresa es la competitividad sistémica en la cual el Estado tiene tanto que hacer, y dentro del Estado, obviamente, las terminales, los puertos, las zonas francas, todo lo que tiene que ver con la actividad portuaria es central. Ustedes están mirando la importancia del rol que tienen en este momento para la posibilidad precisamente de ayudar a protagonizar este particular momento mundial desde Argentina. Mira, yo lo noto no solamente en Rosario, sino Claro. en el resto de los puertos también, ¿no? Lo que antes pareciera una actividad casi burocrática, el administrar un puerto o mejorarlo, en general con instalaciones vetustas. Hoy hay una necesidad de ponerse a tono con la época, con las necesidades de la logística moderna. La logística es una actividad que tiene un ritmo de cambio que nos sorprende todos los días. Y acá, por ejemplo, para darte una idea, hemos pensado que la logística tiene que ser una tarea que involucre a todos los sectores. O sea, el puerto funciona, pero requiere de buenos depósitos fiscales, de buenos accesos, de competentes despachantes de aduana, de excelentes auxiliares de comercio, de forwarders, de empresas de transporte de camión. Acá hemos constituido una fundación que se llama Polo Logístico de la región Rosario, que integra a los puertos, a la Agencia de Desarrollo Regional y a las empresas de transporte de la región. Pero bueno, qué bueno. Parece que mirando la Unión Europea, mirando las nuevas experiencias, lo que hay que hacer es no competir entre los modos, sino hacer verdadero multimodalismo. Me parece que ese es el gran desafío
de la internacionalización de Argentina. Excelente, excelente. Coincido totalmente con esa mirada, me parece muy importante y creo que en este sentido Rosario está un poco a la vanguardia de estas tendencias que a esta altura debieran ser en cada una de las regiones llevadas adelante con la mayor firmeza, diríamos, como política regional y política de Estado. Te hago una introducción, diríamos, para dejarte como en la primaria tema libre. El título, apertura o cierre. ¿Cómo están mirando este debate que ha vuelto a colocarse en la superficie de algo que muchos ya pensábamos superado, pero que bueno, está originando que por un lado los sectores sindicales, por otro lado sectores empresarios, pero también el gobierno se hagan eco de un debate que evidentemente no está cerrado en la Argentina y que tiene como muchos bemoles, ¿no es cierto? ¿Qué reflexión te amerita, Pino? Bueno, estamos muy abiertos a escuchar, a discutir, a debatir. Pensamos que este es un momento de grandes desafíos y estamos trabajando mucho en esto, agregando mucha interacción, ¿no?, con los analistas de comercio exterior, con los que pueden leer las nuevas tendencias. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este encuentro de fin de año en Buenos Aires, ¿no? Vamos a invitar al puerto de Rotterdam, va a venir el puerto de Santos, que es un puerto hub muy importante en la región. Y la verdad que estamos muy comprometidos en poner mucho la cabeza en estas cuestiones. No creemos que esta situación que se está viviendo, si bien presenta riesgos y cambios muy importantes, nos presenta también oportunidades formidables que hay que saber aprovechar, ¿no? Es verdad, es verdad. Pini, finalmente, hay algunas legislaciones que están pendientes. Hay otras situaciones que están en una etapa, diríamos, transicional. Hay algunos puertos que están con algún nivel de expectativa importante para estos tiempos que vienen. Vos sabés que la Constitución del gobierno de la ciudad, luego de la ciudad de Buenos Aires, luego de aquello que fue la reforma, ¿no es cierto?, constitucional en su momento, planteó algo que la ciudad de Buenos Aires se planteaba, yo diría, como un objetivo así, en el mediano y en el largo, de dificultosa concreción. Por primera vez se da que desde que esto surgiera en la ciudad de Buenos Aires hubiera el mismo color político a nivel nacional, porque anteriormente se decía que ciertos pasos en términos del traspaso del puerto a la ciudad no se daban porque había un distinto color en términos de administración política, particularmente todos los años, ¿no es cierto?, del kirchnerismo en el gobierno. ¿Qué sensación tienen ya ahora desde el Consejo Portuario, ¿no es cierto?, argentino, en relación a esta temática tan particular que está viviendo el puerto de Buenos Aires? Bueno, la verdad que somos muy partícipes y contemplamos el debate y estamos interesados en seguirlo y, bueno, contribuir desde lo que se pueda contribuir, por supuesto. El gobierno de la ciudad constituye una unidad para administrar el puerto y ha pedido la asociación al Consejo Portuario Argentino. Así que con los funcionarios que están trabajando tenemos mucha relación. Obviamente se trata de resolver el problema de las terminales, el problema de la convivencia entre la ciudad y el puerto, las nuevas licitaciones. Hay una serie de complejidades muy importantes, pero bueno, es una de las deudas que quedan después de esa transferencia de terreno y de instalaciones portuarias de la nación a las provincias que se dio en los 90, ¿no? Hay que concluir con eso. Y bueno, me parece que es una oportunidad de que esto se avance de una manera armónica en función de la similitud entre las conducciones políticas de los dos distritos, ¿no? Me parece que el puerto de Buenos Aires tiene necesidades muy importantes, porque si bien nosotros desde Rosario, con el puerto FIER, que confiamos mucho en la logística regional, un hub nacional como centro de la matriz portuaria, tiene que ser el puerto de Buenos Aires, claramente, sea ahí o en un nuevo emplazamiento, y esto es lo que hay que pensarlo porque debe ser un puerto federal, ¿no es cierto? Correcto. Así que a nosotros nos interesa mucho esto, Miguel. Correcto. Finalmente, Pini, para ir terminando, aparentemente hay un horizonte muy fuerte. En el día de hoy aparecen declaraciones, yo diría, casi contundentes de la canciller argentina,
particularmente importantes en el día de hoy, que están reunidos los 4 ministros, ¿no es cierto?, de Relaciones Exteriores de los países que integran el Mercosur, y aparentemente el eje central, el debate central hoy, es de qué manera Mercosur plantea un aceleramiento de las negociaciones con Unión Europea. Primer asunto. A nosotros nos interesa mucho. A esto iba. No, y además, desde la perspectiva portuaria, ¿qué feeling tienen en relación a esta temática? Mira, con respecto al Mercosur, las relaciones con las autoridades portuarias del Uruguay, con relación a nuestra vinculación con los puertos de Brasil, tenemos el mejor diálogo posible con estas administraciones portuarias, y de hecho estamos haciendo intercambios, estamos llevando adelante acciones de benchmarking y sin duda buscando permanentemente maneras de complementarnos. Y el viaje a España también nos plantea que desde un Mercosur que se redefina o que se mejoren sus competencias para funcionar, la relación con la Unión Europea es muy interesante. Por ejemplo, la relación que establecimos con los puertos españoles, que tienen una ventana para los mercados africanos, la relación que hemos hecho con los puertos de España, que estuvieron en la última gira participando con nosotros en muchos intercambios que van a venir. Tenemos mucho para aprender de esos puertos, y sin duda hay muchas organizaciones en las que estamos participando donde hablan de que estas cuestiones son muy globales y que tenemos que trabajarlas, planteados firmemente en la idea del Mercosur, ¿no? Así que estamos muy alentados por trabajar en este sentido. ¿Y ustedes visualizan que la problemática Unión Europea-Mercosur en este año, tal cual se está avanzando, diríamos, oficialmente, puede llegar a tener una concreción? Me parece que sí, estamos muy confiados en eso, y lo que nos parece que desde nuestra área lo que tenemos que hacer es empujar con complementariedades, con mucha cooperación, con mucho trabajo en conjunto. Así que te diría, Miguel, que en esto somos optimistas. Nos parece que el Mercosur es una herramienta muy importante para afrontar estos nuevos desafíos que se le plantean al comercio global. Excelente, excelente. Pini, obviamente te recontra agradecemos este contacto. Por favor. Seguramente vamos a estar más en contacto en el resto del año, y obviamente desde ya, cuando vengas a Buenos Aires, en un determinado momento, ojalá puedas estar aquí con nosotros en estudio ya en directo, ¿sí? Te agradezco muchísimo, Miguel, ha sido un gran gusto poder compartir este rato con ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban, quien hablaba es el licenciado Ángel Elías, para nosotros el Pini Elías, que es presidente del Consejo Portuario Argentino y obviamente preside, ¿no es cierto?, el ente de Rosario en términos del puerto de allí, ¿no es cierto? Creemos que era necesario a esta altura de el desarrollo, diríamos, del año y de cómo vienen todos los temas vinculados a la integración, vinculados a la logística, cuando muchos se llenan la boca, ¿no es cierto?, hablando de la necesidad de ser competitivos, que pusiéramos el acento en algunos de los elementos centrales de la competitividad de la Argentina, que tiene que ver con la competitividad logística, y dentro de la competitividad logística, ¿qué pasa con los puertos? Sin duda, para cualquier empresario de comercio exterior que hoy nos está escuchando, que sabemos que son muchos, todos saben lo que son los costos portuarios. No quiero agregar más nada, sobre todo porque ha habido como muchas variaciones en los años precedentes, y nos interesa poder aportar desde este espacio, como me parece ocurre desde cada uno de los programas de Trade, una mirada que tenga que ver precisamente con las efectividades conducentes en cada uno de los accionares. En el accionar del comercio exterior, para IMPO y para Expo, todo lo que tiene que ver con costos portuarios es esencial, es central. Si no logramos mejorar la competitividad en esta temática, todo lo que nos planteemos de que aparecen oportunidades, de que tenemos que aprovechar las oportunidades, de que los esfuerzos de la diplomacia económica internacional de nuestra Cancillería o del Ministerio de la Producción o los convenios que se firmen, etcétera, todo es en vano si no logramos ser competitivos. Y para ser competitivos, cuando hablamos de la competencia extra puerta de
portón de fábrica, estamos hablando precisamente de la competitividad sistémica en la cual el Estado es uno de los principales actores. En este caso, cuando hablamos de puertos, no solo estamos hablando del Estado, estamos hablando del Estado y estamos hablando de sectores privados. Los puertos, hace rato, que tienen que ver con el Estado, sin duda, con la administración del Estado, de las ciudades, etcétera, pero esencialmente tienen que ver con las inversiones privadas de los concesionarios de las terminales portuarias, tienen que ver con cómo funcionan las zonas, ¿no es cierto?, francas en esas zonas, tiene que ver con cómo llega, se desarrolla, se maneja lo que es la multimodalidad en cada uno de los segmentos y de las cadenas que uno analice. En el caso, obviamente, de Santa Fe y de Rosario en particular, los principales puertos vinculados a la principal exportación argentina, que lógicamente está vinculada a la agroindustria y al agro en términos generales, y por lo tanto hoy tener a un protagonista de esta envergadura, que además preside el Consejo Portuario Argentino, para nosotros nos parecía absolutamente estratégico. Era algo que nos estábamos debiendo, ¿no es cierto? Porque siempre ponemos el acento más bien en la carga. Ustedes han escuchado más de una vez al presidente de Cámara de Exportadores, más de una vez al presidente de Cámara de Importadores, más de una vez a los presidentes de cámaras de comercio exterior del resto del país, inclusive de algunos áreas sectoriales como los textiles o el calzado, juguetes, etcétera. Es decir, los presidentes de las cámaras que representan a sectores sensibles. Pero pocas veces tenemos oportunidad de poner el acento en aquellos que están manejando algo central para nuestra competitividad, como son este tipo de costos vinculados a la logística. Y digámoslo con todas las letras, a medida que avancen los procesos de integración, a medida que avancen las firmas de tratados de libre comercio, a medida que avance nuestro proceso de integración inteligente al mundo, cada vez van a tener más peso diferencial todo lo que tenga que ver con la mejora logística. Y dentro de la mejora logística, yo diría, tal vez el principal capítulo tiene que ver con el transporte, con lo multimodal y por lo tanto las infraestructuras portuarias, diríamos eficientes, modernas y que ayuden a la competitividad argentina, van a ser centrales para un tiempo que esperamos signifique una integración no boba al mundo, sino una integración inteligente al mundo, cual es la que estamos aspirando y para la cual estamos trabajando. Acabo de ver que estamos en el final de nuestro programa, por lo tanto nos despedimos hasta el próximo jueves diciendo que en ese momento, a las 16 horas y durante una hora, los va a acompañar Integrados. Hasta entonces, gracias Marlene por el acompañamiento. Chao. Reencontrate con Miguel Ponce en Integrados el próximo jueves a las 16. Quédate en la continuidad informativa de Trade.